Hola a todas y todos. Bueno, voy a compartir mi pantalla con la presentación. Tac. ¿Se ve o no? ¿Sí? Sí, se ve súper. Ya, bacán. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y antes de todo, bueno, quiero agradecer a las y los organizadores de esta mesa por la oportunidad de presentar mi trabajo. Mi presentación de hoy está basada en el postdoctorado que estoy realizando en el COES y tiene como propósito analizar los efectos de la tenencia de la vivienda sobre la segregación residencial en Santiago de Chile. Bueno, para empezar, podemos decir que en Chile, como a nivel internacional, la literatura se enfoca principalmente en las características de los individuos para medir y explicar la segregación residencial. En efecto, existe una larga tradición de trabajos que muestran que el perfil étnico, demográfico y socioeconómico de los individuos son factores centrales para explicar la segregación. Sin embargo, algunos estudios recientes enfatizan que la segregación no solamente refleja los atributos de los hogares y sus preferencias, sino que también está determinada por las características del mercado de la vivienda. En efecto, la distribución desigual de viviendas de diferentes tipos y con diferentes costos y que satisfacen sus preferencias y constituye, por lo tanto, un factor clave de la segregación. En particular, algunos trabajos muestran la importancia de la tenencia de la vivienda, es decir, de ser propietario o de ser arrendatario, sobre todo en los contextos donde existe una diferenciación social de las tenencias y una distribución desigual de estas tenencias en el espacio urbano. En Chile, las formas de tenencia han suscitado creciente interés en el análisis de la desigualdad de acceso a la vivienda. En particular, trabajos recientes se han centrado sobre la vivienda en arriendo debido al aumento significativo de arrendatarios en los últimos años. Desde el punto de vista de la oferta, se ha analizado el proceso de financiarización de la producción de la vivienda en arriendo y sus consecuencias, por ejemplo, sobre la subida de los precios. Otros estudios recalcan la creciente importancia del arriendo en la política habitacional de Chile, en particular para abordar los desafíos de la movilidad residencial. Desde el punto de vista de los hogares, se observa que el perfil social de los arrendatarios y su distribución espacial presentan un alto grado de diversidad, en particular en Santiago. La vivienda en arriendo no se relaciona solamente a grupos específicos como los inmigrantes o los jóvenes profesionales sin hijos, y tampoco se asocia solamente a localizaciones centrales, sino que se desarrolla también en áreas periféricas. En muchos de esos trabajos se argumenta que el crecimiento del arriendo se debe en gran parte a que sería una manera de asegurar una mejor localización en el espacio urbano frente al aumento de los precios inmobiliarios. Sin embargo, estos supuestos beneficios espaciales del arriendo no han sido estimados de manera muy rigurosa porque no se ha comparado la distribución espacial de los arrendatarios y de los propietarios al interior de los diferentes grupos socioeconómicos. Más generalmente, podemos decir que la relación entre la tenencia de la vivienda y la segregación ha sido poco estudiada en Chile. En ese contexto, el objetivo de este estudio es caracterizar y medir los efectos de la tenencia de la vivienda sobre la segregación. Y por eso propongo responder a las dos siguientes preguntas. Primero, ¿es la tenencia de la vivienda un factor relevante para explicar los procesos de segregación? Y segundo, ¿cómo y en qué medida los efectos de la tenencia de la vivienda cambian según las clases sociales? Entonces, la hipótesis principal del estudio supone que al interior de un mismo grupo socioeconómico, la tenencia de la vivienda genera diferentes patrones de distribución espacial. En particular, se supone que el arriendo permite residir en barrios más favorecidos relativamente a la propiedad. Y además, propongo la hipótesis de que los efectos de la tenencia de la vivienda, y en particular del arriendo, podrán variar dependiendo de la clase social de los hogares. Bueno, en el resto de la presentación, primero voy a presentar brevemente los datos y la metodología y luego presentaré los resultados antes de concluir. Bueno, para analizar los efectos de la tenencia de la vivienda, defino a las clases sociales utilizando el esquema de clase EGP, que es una clasificación extensamente utilizada a nivel internacional y en Chile, y que combina tres criterios como la relación laboral, el sector económico y los niveles de calificación.
En este artículo utilizo un esquema con 8 clases. Muy básicamente, la clase 1 que ven aquí en la diapositiva incluye a los empleadores y a los profesionales más calificados y corresponde a la clase alta y a la clase media alta. Segundo, la clase 2 está compuesta por técnicos y directivos que cuentan con un grado intermedio de especialización y corresponde bien a la idea de la clase media-media. Y luego vienen las clases 3A y 3B, que incluyen a los empleados administrativos y comerciales y corresponde bien a la idea de la clase media-baja. Y finalmente, el esquema permite distinguir los trabajadores manuales calificados y poco calificados que forman parte de los sectores populares. El análisis se concentra sobre la región metropolitana de Santiago, que representa un caso de estudio muy interesante porque en los últimos 15 años la estructura de las tenencias de la vivienda ha cambiado, como dije, y está marcada por un aumento importante del arriendo. En paralelo, los precios inmobiliarios aumentan fuertemente y más rápidamente que los ingresos, lo que plantea nuevos desafíos para el acceso a la propiedad y la movilidad espacial de los sectores populares e incluso de las clases medias. Además, la región metropolitana es profundamente segregada y desigual, de tal manera que el barrio de residencia tiene una influencia significativa sobre las oportunidades y la trayectoria social de las personas. Voy a utilizar los datos de la CASEN del 2015, que creo que conocen muchos de ustedes, que es una encuesta de corte transversal con muchos temas sobre las condiciones de vida de los hogares, pero lo que pasa es que los datos de la CASEN son representativos solo a nivel de las comunas y por lo tanto la unidad espacial del análisis corresponde a las comunas y se define el barrio de residencia a esta escala. Bueno, en el análisis considero a 3 situaciones de tenencia: los propietarios que terminaron de pagar la vivienda, los propietarios que están pagando el crédito de la vivienda y los arrendatarios con y sin contrato. La muestra final incluye a 10.353 hogares, como pueden ver en esta tabla. Respecto del procedimiento de análisis, adopto la perspectiva de los logros residenciales o neighborhood attainment en inglés, que consiste en comparar las características de los barrios de residencia de los grupos estudiados, luego de controlar por otras variables relevantes. En el presente estudio, entonces, la idea es estimar los efectos de la tenencia de la vivienda sobre los logros residenciales a través de 2 modelos de regresión. El primer modelo es lineal y la variable dependiente es continua y corresponde a la proporción de hogares de altos ingresos en la comuna de residencia. Defino a los hogares de altos ingresos como los que pertenecen al decil 10 de los ingresos per cápita. El segundo modelo es un modelo logístico y la variable dependiente es dicotómica y toma el valor 1 si el hogar vive en una comuna favorecida y 0 en otro caso. Las comunas favorecidas corresponden al 10% de las comunas que tienen la proporción más elevada de hogares de altos ingresos, el denominado barrio alto, que no solamente tiene una proporción elevada de hogares acomodados, sino que también concentra numerosos servicios públicos y privados de calidad, mejores condiciones de vida, etc. Los 2 modelos incluyen una interacción con el fin de estimar si la tenencia de la vivienda tiene efectos diferentes según la clase social e incluyen variables de control como la edad, el tipo de hogar, el nivel educacional, el ingreso, etnicidad, etc. Bueno, entonces, pasando a los resultados, primero aquí la tabla número 3 describe la proporción de hogares de altos ingresos en los barrios de residencia para cada clase social según la tenencia de la vivienda. Primero, vemos que para todas las clases sociales, los arrendatarios tienden a vivir en barrios más favorecidos que los propietarios. Segundo, aparece que la elevación del perfil socioeconómico del barrio cuando pasamos de propietario a arrendatario es particularmente pronunciada para las clases medias, ya que supera a los 7 puntos porcentuales. La elevación del perfil socioeconómico del barrio es menos marcada para las clases medias bajas y los sectores populares. La regresión lineal confirma las estadísticas descriptivas. Aquí en el gráfico aparece el efecto de la interacción entre clase social y tenencia de la vivienda sobre el valor predicho de la variable dependiente. Bueno, primero se confirma que el efecto del arriendo sobre la elevación del perfil socioeconómico del barrio es más pronunciado para las clases medias. Para las clases medias bajas y medias altas, el arriendo está asociado a un aumento más reducido de la proporción de hogares de altos ingresos en el barrio.
En otras palabras, el modelo lineal muestra que el arriendo produce el mismo efecto sobre el nivel socioeconómico del barrio para los distintos estratos de las clases medias, pero que la magnitud de este efecto cambia mucho. Además, observamos que el efecto del arriendo sobre la elevación del perfil socioeconómico del barrio desaparece para los sectores populares luego de controlar por las variables relevantes. Ahora, más allá de la relación lineal entre la tenencia de la vivienda y el perfil socioeconómico del barrio, podemos analizar los resultados del modelo Logit. Empezamos rápidamente con la tabla 4, que describe la proporción de hogares que viven en los barrios más favorecidos según clase social y tenencia de la vivienda. Primero, vemos que para todas las clases sociales, la proporción de hogares que viven en los barrios más favorecidos es más elevada para los arrendatarios que para los propietarios. Observamos que el aumento de la proporción de hogares que viven en los barrios más favorecidos cuando pasamos de propietario a arrendatarios es mayor para la clase media, ya que este aumento supera los 14 puntos porcentuales. Los resultados del modelo Logit aparecen en el siguiente gráfico, que presenta los efectos marginales del arriendo a la izquierda y de la propiedad no pagada a la derecha, en comparación a los propietarios que ya terminaron de pagar su vivienda. Rápidamente aparece que el efecto del arriendo sobre la probabilidad de vivir en un barrio favorecido es mayor dentro de las clases medias, ya que la probabilidad aumenta de casi 20 puntos porcentuales. El efecto marginal del arriendo es un poco más reducido para las clases medias altas y altas. Segundo, se confirma aquí que el arriendo, comparativamente a la propiedad, está asociado a oportunidades espaciales mucho más reducidas para las clases medias bajas y no significativas para los sectores más populares. Finalmente, he estimado 3 modelos de regresión adicionales para comprobar la robustez de estos resultados. Y en el primer modelo adicional utilizo la clase social más elevada entre la del jefe de hogar y la de la pareja. En el segundo modelo adicional se consideran a las 34 comunas del área metropolitana de Santiago y no a las 52 de la región metropolitana. Y en el tercer modelo adicional considero solamente 2 situaciones de tenencia, los propietarios y los arrendatarios. Y en resumen, bueno, en los 3 modelos adicionales los resultados convergen, lo que tiende a confirmar la robustez de los resultados. Para concluir, porque creo que ya el tiempo pronto se va a acabar, la tenencia de la vivienda aparece que, o sea, los resultados muestran que la tenencia de la vivienda impacta a los patrones de segregación residencial. En particular, el arriendo, en comparación con la vivienda en propiedad, permite lograr barrios más favorecidos, confirmando la primera hipótesis. Además, los efectos de la tenencia de la vivienda varían según las clases sociales. Los beneficios espaciales del arriendo son particularmente importantes para los estratos medios de las clases medias, lo que confirma la segunda hipótesis. Estos resultados me parece que hacen 2 contribuciones más generales al análisis de la segregación y de las clases medias. La primera contribución es mostrar que la tenencia de la vivienda es un factor clave y diferente de la posición socioeconómica para explicar la segregación, en particular de las clases medias en Santiago. Segundo, el artículo contribuye al análisis de las prácticas y de las barreras asociadas a la reproducción social de las clases medias. En efecto, en el periodo reciente, y sobre todo en pandemia, las clases medias en Chile enfrentan dificultades en el ámbito económico, tal como una precarización de sus condiciones laborales y un estancamiento de sus ingresos. En este contexto, la propiedad de la vivienda y el barrio de residencia constituyen dimensiones claves para las clases medias en favor de preservar su posición social. Sin embargo, el estudio sugiere que para los sectores intermedios de las clases medias existe una tensión entre comprar una vivienda propia y mantener una posición benéfica en el espacio urbano. Para este grupo social aparecen poco compatibles los proyectos de reproducción social a través, por una parte, de la acumulación de un capital económico en el mercado de la vivienda y, por otra parte, el acceso a espacios urbanos que ofrecen mayores recursos y oportunidades. Bueno, los resultados también son relevantes para la discusión en torno a la política de arriendo. Muestran que el arriendo no provee beneficios espaciales significativos en comparación con la propiedad para las clases medias bajas y los sectores populares. Eso confirma que el subsidio a la demanda como herramienta principal de la política de arriendo no es suficiente para corregir las desigualdades espaciales generadas por el mercado.
Entonces, en este debate aparece fundamental articular la perspectiva del subsidio con intervenciones sobre la oferta a través, por ejemplo, de la construcción de viviendas sociales de propiedad pública y destinada al arriendo de forma permanente en los barrios más favorecidos. Y finalmente, para terminar, los resultados abren perspectivas de investigación de las cuales podemos seguir hablando en la discusión. Primero, creo que resultaría interesante utilizar otra clasificación del esquema EGP, porque presenta limitaciones para definir a las clases medias y a sus diferentes estratos. Segundo, sería importante estimar los efectos de la tenencia de la vivienda sobre la segregación a niveles geográficos más finos que en la comuna, ya que estas no son totalmente homogéneas, incluso las más favorecidas. Y finalmente los resultados también llevan a plantear dos preguntas importantes que estoy investigando en este momento, que son, primero, dentro de las clases medias, ¿quiénes son los arrendatarios y quiénes son los propietarios? Y segundo, ¿qué permite efectivamente el arriendo para las clases medias? O sea, ¿cuáles son los beneficios concretos que entrega el arriendo a este grupo social en comparación con la propiedad? Muchas gracias. Ahí terminé. Muchas gracias a ti, Quentin, por tu presentación. A continuación, vamos a presentar el video de Vicky Rojas, que su presentación se titula Un dulce sin sabor, la performatividad de la política habitacional en el allegamiento. Buenas tardes, estamos acá para presentarles en esta mesa de vivienda, arriendo y segregación la ponencia que denominamos Un dulce sin sabor, la performatividad de la política habitacional en el allegamiento. Nosotros somos Francisca Mazzone, Vicky Rojas quien les habla y Josefa Zavala, y este estudio fue demandado y financiado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el año 2016 y 2017. El objetivo inicial del estudio completo fue conocer las razones que influyen en el allegamiento externo e interno en la comuna de Santiago, pero para esta ponencia nosotros queremos proponer una reflexión sobre la performatividad de la política social en el allegamiento, y en eso nos vamos a centrar. Ahora, ¿qué entendemos por allegamiento? Destacamos tres aspectos que en general la mayoría quizás conoce más o menos este concepto, que se enfoca en la cohabitación de dos grupos familiares o no familiares en una misma unidad residencial, que en general tiene esta categorización de no deseado, ¿ya? Y que finalmente es un componente que define el déficit habitacional para la política pública. Nuestra metodología, hicimos un estudio de carácter cualitativo, donde tuvimos un muestreo teórico de máxima variación, entrevistando a 22 jefes y jefas de hogar que estuvieran en condiciones de allegamiento de comunas de altos porcentajes de déficit atencional. Y además incluimos 8 entrevistas a actores claves de municipalidades de estas comunas. Primero, para situar la reflexión, algunas claves conceptuales. En primer lugar, más o menos todos conocen, pero la Agenda de Políticas Habitacionales tiene un hito de inicio más o menos en los años 1906 en las leyes de habitación obrera, y luego surge una importancia de la política habitacional en los años 50 y 60 que configura toda la formación de las poblaciones bastante emblemáticas hoy en día, que después vamos a mencionar cómo se liga a los resultados. En los años 90 ya apareció este tema del enfoque del subsidio a la demanda, donde se generaron altos ritmos de construcción que derivaron en grandes segregaciones residenciales conocidas por todos, ¿ya? Y ya posteriormente, en el 2006, se agregaron nuevos objetivos de integración social que trataban un poco de combatir esta segregación inicialmente generada, ¿ya? Otro aspecto que nos gustaría destacar para entender la reflexión que queremos proponer es esta reflexión respecto al neoliberalismo urbano, ¿ya? Donde se instala esta idea de que los usuarios son los principales responsables del éxito y fracaso de las políticas habitacionales, y también donde emerge este concepto de neoliberalismo híbrido, que se ha situado bastante en la experiencia chilena, donde se acentúan aspectos del neoliberalismo como la hiperfocalización y la reafirmación del sistema subsidiario, y por otro lado se presentan fuertes roles reguladores del Estado. Y esta misma híbrido puede ir generando tensiones en el proceso, ¿ya? Otro aspecto conceptual que también quisimos tomar y darle contexto para la reflexión es la performatividad desde un análisis de la política urbana, ¿ya? Vamos a entender performatividad como todas estas expresiones que no solamente describen una realidad dada, sino que también cambian la realidad social que están describiendo, y que deviene de todas estas teorías culturales de los actos de habla, etcétera, ¿ya? Específicamente nos queremos quedar con el carácter normativo político de este concepto, que implica esta paradoja,
implica la acción social en relación a las normas, ¿ya? Como reproducción social de las acciones, así también en tanto posibilidad de reinterpretación o subversión de las mismas normas. En general, cómo efectivamente una acción permite generar estos procesos paralelos. En este sentido, considerando estas claves conceptuales, queremos proponerles una discusión asociada al allegamiento. Antes de entrarnos en 3 puntos que queremos destacar, es importante considerar que el allegamiento se configura finalmente por dificultades económicas, donde efectivamente existen lazos de parentesco y que se dan generalmente en territorios donde se situaron muchas de las políticas urbanas de los años 50 y 60, efectivamente poblaciones más emblemáticas, donde las viviendas dan espacio para albergar a más de un grupo familiar, ¿ya? Y en este contexto queremos proponer 3 puntos. En primer punto, uno de los elementos que observamos de manera extendida en nuestra investigación fue la desconfianza y la desilusión de las políticas habitacionales, y efectivamente aquí es donde emerge el subsidio como esta noción del dulce sin sabor, ¿ya? Antes de entrar en esto es importante distinguir 2 aspectos. Uno, que refiere a que el allegamiento se vive generalmente en un continuo entre 2 polos, entre la indeseabilidad, algunas personas efectivamente muy incómodas en este proceso, y otras personas que hay un discurso de una aceptación, incluso una valoración de la situación, donde se enfatiza mucho la cooperación. De hecho, hay muchas personas que no se autodenominan como allegadas, sino como personas que le están haciendo como un favor, entre comillas, a los núcleos receptores, cuando se dan relaciones intergeneracionales. Y por otro lado, otra distinción importante es en los entrevistados que nosotros vimos en personas que están en proceso de obtención de vivienda social y personas que no, ¿ya? En general, independiente de estas distinciones, aparece en todos los discursos el sueño de la casa propia. Y este sueño de la casa propia implica estos elementos, que uno es un sueño, que generalmente alude como a una esperanza o una ilusión, y por otro lado está la noción de lo propio, que aparece incluso en las personas que no desean cambiar su situación de allegamiento, pero que quieren adquirir algo efectivamente como una especie de herencia a su familia. Y por otro lado, también este sueño de la casa propia conlleva esta idea de que la casa tiene que ser ocupada por una familia nuclear. Además, esta cita también, que nos muestra un poco esta noción, también nos habla de esta idea de que es un ideario de casa, no necesariamente de departamento, pero que, dada la espera de las personas que están en proceso de obtención de vivienda, terminan aceptando igual cualquier cambio en este sueño como imaginario ideal, ¿ya? Como dice esta persona, dice, las condiciones se dieron así y lo acepto igual porque ya a la altura que estamos. Efectivamente aquí emerge, como se mencionó en esta cita, un cambio de expectativas, ¿ya? Y este cambio de expectativas se da principalmente por este proceso de demora de la vivienda social, que implica que las personas tienen que quedarse bastante más tiempo del pensado en esa situación de allegamiento, y por otro lado la exigencia que tienen los comités de vivienda que les impiden además salir de la situación explícita de allegamiento, ya que necesitan mantener ahorros y por otro lado tener tiempo para las altas demandas de los comités. De hecho, acá uno de los actores municipales nos decía, tratamos de ser súper claros en una persona que está en situación de desalojo, que no califica para un proyecto de comité de allegado porque eso tiene de 7 a 8 años. En general, esto genera muchos discursos de desilusión y pérdida del poder público y una desconfianza importante en la estructura organizacional de la política habitacional. De hecho, esta cita es una de las que titula la ponencia y a propósito del subsidio, esta persona nos menciona, no era nada, por eso era un dulce sin sabor, era echarme un dulce a la boca y no tener sabor a nada, ni siquiera lo que tienes en la boca y saber lo que era. Y ella se refiere principalmente a el proceso de subsidio individual, en el sentido de que el monto entregado era muy difícil de hacerlo patente o concretizarlo en un lugar dado el mercado de suelos de Santiago. Ahora los dejo con Josefa, que nos va a comentar las últimas 2 claves. Bueno, muy en línea con lo que mencionaba Vicky sobre estas proyecciones súper desancladas de posibilidades reales y que nuestros entrevistados lo llamaron dulces sin sabor. El rol de los municipios suele reforzar también aquellas percepciones vertidas por nuestros informantes respecto al desacople entre los fondos entregados por el subsidio, los precios actuales del suelo, el mercado inmobiliario y las expectativas de contar con una casa propia. Bueno, lo que aquí nos preguntamos entonces es hasta qué punto la política pública
responde el allegamiento en tanto fenómeno social completo, ya que existe cierto desconocimiento respecto a los criterios o lineamientos que guía el quehacer del Serviu y el Ministerio y que termina por reforzar este desacople que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, acá, en la cita que hicimos a uno de los actores municipales, el entrevistado nos menciona, bueno, está ahí un poco destacado, dice: te juro que no he visto nunca una política que se haga cargo de diferenciar los tipos de allegamientos, de una política que se haga cargo de mirar los distintos factores y que le permita a los municipios poder hacerse cargo de la realidad de cada comuna. Esto es muy interesante en línea con, digamos, con los discursos promovidos desde un marco urbano neoliberal y que, digamos, hace el link con nuestra tercera clave, que tiene que ver con esta tensión entre lo individual y lo colectivo. Y en todas las entrevistas que realizamos, ya sea tanto en personas que se encontraban en procesos de postulación a vivienda, como aquellas que no estaban, se dio esta tensión entre estas dos escalas. Y la demanda habitacional, por lo que vimos así, decanta para quienes no tienen las condiciones económicas de generar la compra de una vivienda en una solución colectiva mediante el allegamiento. Y que en ocasiones, tanto el núcleo receptor como el allegado la vivencian desde una experiencia bastante simbiótica. En este sentido, el allegamiento conlleva desde esta génesis que está marcada por el sueño de la casa propia, una situación que se desea modificar. Y esta modificación, para quienes requieren del apoyo del Estado, generalmente implica, por un lado, mantener la cooperación, o sea, el allegamiento en base a una solución colectiva de cooperación con otro núcleo, y por otro lado, generar un trabajo colectivo mediante la participación en agrupaciones de pobladores, como son los comités de vivienda. Pese a lo anterior, se dan discursos que son muy fuertes respecto a la lucha individual y que refuerzan, insistimos, desde este marco del discurso neoliberal, este discurso, esta narrativa del esfuerzo personal y meritocrático de seguir resistiendo, y que se da muy fuerte sobre todo en las agrupaciones. Por ejemplo, acá vemos la cita de esta mujer que menciona que, bueno, la lucha siempre se vive como propia, privada, tal como por lo que uno lucha, ¿no? Por lo que va a ser mi espacio, mi casa, etc. Bueno, lo que vimos, eso sí, como un caso excepcional, era la experiencia de una de las entrevistadas que se encontraba participando en una cooperativa de vivienda, no en un comité, y su forma de narrar la experiencia en la cooperativa daba cuenta de una lucha, valga la redundancia, colectiva por el bienestar de todos los integrantes y su futuro barrio, eliminando un poco las nociones observadas en los otros entrevistados respecto al carácter privado de la lucha, ¿no? Aquí, por ejemplo, remarcamos en esta cita estas ideas de el necesitar ayuda mutua, que hay que ayudar al de al lado, y mientras todos remen a un mismo lado se va dando todo. Pero este caso, como decíamos, es algo más excepcional. Bueno, les paso ahora la palabra a Francisca, que va a continuar con las reflexiones finales. Gracias, Josefa. De acuerdo a todo lo que hemos presentado, ¿cierto?, a través de la ponencia y estas tres claves, emergen dos líneas de reflexión a modo también como de generar insumos para una discusión más abierta que nosotros queremos proponer. Primero es la de pensar, ¿cierto?, la complejidad del fenómeno del allegamiento a partir de la experiencia de las personas que nosotros entrevistamos, y eso, en primer término, desafía las categorías con las que usualmente la política pública responde a este fenómeno en términos, ¿cierto?, del déficit habitacional y en términos de una situación indeseada. Esto implicaría abrir también una discusión, ¿cierto?, en torno a la relación de la política con el fenómeno del allegamiento, que permita entender su complejidad, es decir, situar, ¿cierto?, este continuo que mencionábamos anteriormente entre este polo de total incomodidad, emergencia o vulnerabilidad en que están asociados algunos tipos de allegamiento versus otros en los que encontramos a personas que no se denominan a sí mismas como allegados, ¿no? Hay que, yo creo que, enfatizar bastante en ese punto, en que es muy importante cómo el pertenecer a un comité de vivienda es lo que se convierte en el hito significativo para que estas personas lleguen a reconocerse a sí mismos y denominarse como allegados, pues es también una categoría y un concepto que tiene un cierto estigma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver
precisamente con el tema central de esta ponencia, ciertamente, y que es el carácter performativo de la política habitacional, ¿no? Y que nosotros hemos enfocado a partir de 3 elementos. Primero, a partir de la idea de este imaginario normativo, que es el de la casa propia. Como decíamos, existían casos, ¿cierto?, en que era evidentemente urgente la necesidad de contar con una casa propia o un espacio al menos donde poder vivir de manera más independiente, pero en muchos otros no existía ni siquiera la necesidad de que ello se concretara en el corto plazo, ni en el mediano, ¿ya? Pero sí existe como un horizonte normativo y es ese horizonte precisamente bajo el cual la política funciona y opera. Ahora bien, ese énfasis en lo propio y en el patrimonio, ¿cierto?, del individuo entra un poco en contradicción con la realidad cooperativa que nosotros observamos en la mayoría de los casos para que fuera posible esta cohabitación, ¿no? Para que fuese posible, en el fondo, la realidad del allegamiento, efectivamente ocurre una dinámica colectiva que permite, ¿cierto?, en la práctica, en el nivel micro, digamos, solucionar el déficit, ¿no? De esta forma es una estrategia, por supuesto, económica que logra maximizar el recurso del espacio doméstico para poder albergar a más de un grupo familiar y, por lo tanto, vemos, ¿cierto?, cómo hay ahí una tensión interesante también de cómo la política pública deja fuera muchas veces este aspecto funcional del allegamiento, lo que implica también que deja fuera en muchos casos las necesidades que pudiera tener el núcleo receptor respecto de la cooperación que significa el núcleo o los núcleos allegados hacia él, ¿no? Sobre todo cuando hay relaciones intergeneracionales con entre familiares, ¿ya? Y finalmente, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el proceso vinculado a la postulación a una vivienda, esto en específico respecto de los entrevistados que formaban parte de comités de allegados, ¿ya?, que estaban precisamente en ese proceso, y como nosotros pudimos ver a través de sus relatos, una serie de problemas y de trabas con las que se van encontrando en el camino, ciertamente, y que terminan prolongando en muchos casos la situación de allegamiento en el tiempo, más que configurarse en una solución, ¿ya? Esas serían nuestras 2 claves. Esperamos atentos también a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ahora viene la presentación de Ignacio Tiznado, que se llama Libertad de elección, los problemas de la asequibilidad de la vivienda y el transporte en Santiago de Chile. Gracias, Ignacio. Un segundo. Ya, ahora sí se ve. En los últimos 400 años, Santiago ha experimentado una continua expansión de su mancha urbana. En los últimos 20 años, por sobre todo, se ha evidenciado una expansión residencial en las comunas periurbanas de Santiago, como Cáceres Seguel y otros autores han caracterizado en los últimos años. Pero asimismo, en los últimos 30 años existió un fuerte desarrollo en vertical, lo que ha promovido también la densificación en Santiago, que es una densificación que se ha multiplicado por 100 entre el año 1990 y el 2017. Estos fenómenos han tenido un efecto importante sobre el precio de la vivienda, particularmente en sectores centrales y pericentrales. Sin embargo, la variación de estos precios no ha ido directamente de la mano con el crecimiento del ingreso autónomo, tal como se observa en esta figura que muestra una comparación del precio de la vivienda y el ingreso entre el año 2009 y el año 2018, donde se ve de alguna forma este desacople. Asimismo, en el área de transporte, el valor del metro de Santiago, por ejemplo, se ha ido incrementando sostenidamente en el tiempo, si uno analiza el periodo entre el 2007 y el 2019, aunque la evolución con respecto al sueldo mínimo se ha mantenido relativamente estable en el tiempo en este mismo periodo,
en torno a un 11% y un 15% del gasto en relación al sueldo mínimo. Aún así, este porcentaje representa un gasto importante, y más aún si se adiciona a esto el escenario que mostraba anteriormente con el caso del aumento de los precios de la vivienda. Entonces, nuestro trabajo busca analizar los problemas de la asequibilidad de la vivienda y el transporte en Santiago de Chile, poniendo un foco sobre la libertad de elección, o si realmente existe una elección para distintos grupos de población. Mi nombre es Ignacio Tignado, yo soy investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, y junto a Karen Lucas, Juan Carlos Muñoz y Ricardo Urtubia, aún estamos trabajando en esta investigación que se encuentra en desarrollo. Entonces, la presentación se estructura en torno a 4 temas centrales. Primero, daré algunos antecedentes y los objetivos que tiene esta investigación, para luego dar paso a la metodología, los resultados que hemos obtenido hasta el momento y algunas conclusiones preliminares de nuestra investigación. Entonces, comencemos con los antecedentes. Primero, algunos antecedentes teóricos. Comprendemos nosotros el concepto de asequibilidad como el estrés financiero que generan los costos de la vivienda o el transporte para ciertos individuos particulares o ciertos grupos de población, ciertos hogares. Los modelos económicos urbanos, desde el trabajo seminal de Alonso en el 64, muestran que existe un trade-off entre los costos de vivienda y transporte. Como muestra este gráfico del trabajo de Alonso, se puede ver que a medida que nos encontramos más cerca del centro de actividades, el precio de sueldo es cada vez más alto, lo que se puede equiparar también a los costos menores de transporte que existen cuando uno vive más cerca del centro de actividades, debido al acceso que eso genera principalmente en modos no motorizados, pero también un mayor valor de la vivienda dado que se encuentra ubicada en una zona central. Así, estudiar la asequibilidad de la vivienda y el transporte de manera independiente no parece ser el camino adecuado, y sin embargo, en la literatura en los últimos años se ha estudiado de forma conjunta, ¿cierto? Considerando el trade-off que existe entre los costos de la vivienda y los costos de transporte. Entonces, nosotros encontramos una oportunidad de investigación a pesar de la creciente literatura que se ha ido generando en los últimos años sobre el tema, pero existen 2 brechas particulares que las tomamos como oportunidad para esta investigación. Primero, la poca atención todavía que ha recibido el estudio de tipo cuantitativo, de la asequibilidad de la vivienda y el transporte, a pesar de los elevados indicadores de inequidad y de segregación socioespacial que caracterizan a la región. Y en segundo lugar, que la mayoría de los estudios que abordan estos temas en general realizan análisis que son basados en datos agregados de ingresos y costos, por lo general caracterizando en algún tipo de agregación espacial, ya sea, por ejemplo, en el caso de Chile, a través de zonas censales o a través de comunas o cualquier otro tipo de agregación, costos por lo general promedios o ingresos promedios de ciertos territorios, y por lo tanto se ignora la variabilidad de estos valores y lo que podría generar al interior de determinadas zonas de estudio. Entonces, nuestro objetivo principal tiene que ver con medir la asequibilidad de la vivienda y el transporte, en particular en Santiago de Chile, y nos fijamos como objetivos específicos identificar ciertos clústeres de vivienda en términos de costo, para luego obtener distribuciones de costo y de vivienda, costos de vivienda y de transporte por cada clúster, y para luego analizar de alguna forma el grado de libertad de elección que poseen distintos hogares o distintos grupos de población, particularmente los más vulnerables, considerando características sociodemográficas y limitaciones presupuestarias. Entonces, a partir de esto, nuestra metodología para abordar estos objetivos se basa en el concepto de asequibilidad y las 4 dimensiones principales que consideramos para el análisis. En primer lugar, caracterizar de forma lo más desagregada posible y considerando esta variabilidad que mencionaba anteriormente de los costos de la vivienda. Asimismo, para los costos de transporte, mediante distintas alternativas o combinaciones de modo de transporte que pudiera utilizar una cierta persona u hogar.
cuál es la caracterización del punto de vista del ingreso de esos hogares o grupos de población, y para un determinado periodo de tiempo o año en el cual nosotros queramos realizar el análisis. Entonces, en nuestra metodología, nosotros estimamos 5 clústeres diferentes de vivienda, considerando entre 13.000 y 66.000 registros por cada uno de estos grupos, considerando que existían más de 1.000 registros por cada uno de los municipios, utilizando datos de TocToc, considerando una colaboración que existió entre TocToc y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, del cual nosotros pudimos formar parte y ocupar esos datos. Para cada grupo, nosotros ajustamos una distribución de probabilidad, ocupando un software que permite realizar ese ajuste de probabilidad, y lo que terminamos haciendo fue generar esa distribución de probabilidad para distintos tipos de vivienda, ¿cierto? De un dormitorio, un baño, 2 dormitorios, un baño, 2 dormitorios, 2 baños, 3 dormitorios, 2 baños, y 3 dormitorios y 3 baños, ¿cierto? Considerando de alguna forma una tipología de hogar que llegara hasta 4 personas, que es la que es predominante según datos del censo del 2017. Luego, para cada uno de los municipios, calculamos los costos de transporte mensuales que tendría cada tipo de hogar, creando una muestra sintética de 5.000 viajes que lograra replicar la partición modal de cada uno de esos municipios, basado en los viajes obligatorios, tanto de trabajo como de educación, y basados también en nuestra última encuesta confiable de datos de viajes que corresponde a la encuesta origen-destino del año 2012. O sea, a partir de ello, nosotros logramos estimar una distribución de los costos de transporte para cada clúster de la vivienda que mencioné anteriormente. Esto toma en consideración, por supuesto, de que existe un uso del automóvil en Santiago que está principalmente concentrado en el cono oriente, y de que las alternativas sustentables de transporte, por ejemplo, a través de modos no motorizados, están principalmente concentradas en zonas centrales, pero también en zonas pericentrales y periféricas. Por lo tanto, eso genera también una distribución distinta de los costos de transporte que cada uno de los municipios incurre de forma mensual. Entonces, a partir de estas dos distribuciones de costos, nosotros somos capaces de calcular la probabilidad de que un determinado tipo de hogar, con un ingreso determinado, que nosotros lo calculamos a partir de la encuesta suplementaria de ingresos del año 2017 del INE, y considerando también un consumo básico, considerando esta canasta básica de productos que entrega el Ministerio de Desarrollo Social, cuál es la probabilidad de que ese determinado tipo de hogar con ese nivel de ingreso viva en un determinado tipo de vivienda, considerando las características que mencioné anteriormente, y utilice una combinación de modos de transporte para cada uno de los clústeres. No voy a entrar en el detalle de lo que significa esta ecuación, pero básicamente nosotros obtenemos la probabilidad conjunta de que alguien se pueda localizar en un cierto tipo de vivienda y utilice una cierta combinación de modos de transporte. De esta forma, no realizamos el análisis utilizando solamente promedios, sino que consideramos la variabilidad que existe en cada uno de estos clústeres. Entonces, a partir de esta metodología, dado que tenemos muchos resultados, me gustaría focalizarme solamente en algunos de ellos en virtud del tiempo disponible para presentar. Primero es mostrar de alguna forma el resultado de esta clusterización de los costos de vivienda. ¿Cierto? Lo que vemos por un lado es que existe este cono de alta renta en la zona nororiente, donde se concentra la vivienda de mayor valor, ¿cierto? Que también coincide donde viven las personas que tienen un menor nivel de deuda, ¿ya? Si uno lo observa, de hecho acá está caracterizado en este cuadro de color violeta, donde se muestra esta zona que mencionaba anteriormente y que también presenta los menores niveles de deuda a nivel municipal. Por otro lado, existen zonas que tienen valores bastante menores de vivienda, pero estos también concentran a poblaciones vulnerables que por lo general tienen altos niveles de deuda, como se observa en la figura de la derecha. Entonces, considerando estos clústeres y lo que mencionaba anteriormente de la distribución de costos de transporte que nosotros pudimos estimar, quisimos ver de alguna forma cuál era realmente la libertad de elección que existían para ciertos grupos específicos de población para localizarse y utilizar modos de transporte en Santiago. O
Lo que pudimos observar es que los 2 deciles más bajos en Santiago, en cualquier tipo de combinación de vivienda y de transporte, deben gastar más del 60% de su ingreso en vivienda y transporte, lo que por supuesto, de acuerdo a la literatura, está por sobre cualquier tipo de estándar de asequibilidad. Otro ejemplo que nosotros quisimos dar es qué pasa si analizamos una familia, por ejemplo, que tiene 2 hijos que corresponde al decil 3, donde solamente uno de los adultos posee un trabajo remunerado, y quisieran restringir su elección de vivienda al 50% más económico del segundo clúster de vivienda. Es decir, asumiendo de alguna forma una vivienda que aún está dentro de los clústeres más económicos de la ciudad. Y que a la vez todos los miembros de ese hogar utilizan transporte público y caminata para su movilidad. Es decir, no ocupan el automóvil que corresponde al modo de transporte que tiene mayores costos asociados. Eso implicaría de que esta familia tendría que gastar el 83% de su ingreso para localizarse en ese clúster y utilizar esa combinación de modo de transporte, lo que termina siendo, por supuesto, insustentable o poco factible finalmente en el tiempo. Si nos focalizamos en otro tipo de grupo de población que nos parece también relevante estudiar, el 50% de los 684.000 pensionados reciben menos de 150.000 pesos por mes, de acuerdo a cifras de diciembre de 2018. Y si nos focalizáramos solamente en el escenario de menor gasto en transporte que se observa en Santiago, que es la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde el 60% de los viajes se realizan caminando, lo que no significa un costo económico para las personas, el 50% de las personas jubiladas gastarían solamente, en términos de costos de movilidad, el 23% de su ingreso. Entonces, si a eso nosotros le adicionamos costos de vivienda, básicamente se vuelve inviable vivir sin compañía. Y eso, por supuesto, que resulta algo importante de considerar al momento de analizar la factibilidad de localizarse y de movilizarse por la ciudad para grupos particulares de población. Ignacio, te quedan 2 minutos. Sí, perfecto. Voy cerrando ahora con las conclusiones. Este estudio, como mencionaba anteriormente, todavía está en desarrollo. Creemos que hay algunas cosas que podemos profundizar y sería muy rico si es que en la misma discusión hubiesen algunos tópicos en los cuales ustedes creen que podríamos profundizar. Pero por ahora los resultados revelan las dificultades que enfrentan los deciles más bajos de la población para localizarse en viviendas formales sin hacinamiento. Esto se traduce en que los grupos socioeconómicos se ven obligados, en muchos casos, a elegir, entre comillas, viviendas informales o vivir derechamente en condiciones de hacinamiento. Y, bueno, más del 10% de los hogares viven en estas condiciones, de acuerdo a nuestro último censo, lo que genera un déficit de la vivienda estimado en torno a las 350.000 unidades, que es bastante relevante. Como conclusión también nos queda en la necesidad de evaluar diversas políticas que permitan una mayor asequibilidad de la vivienda y el transporte de manera conjunta, no analizar los problemas de manera separada, considerando de que la vivienda y el transporte, por supuesto que sienten esta trade-off dependiendo del territorio que estamos analizando, y por lo tanto el estudio de ciertas tarifas reducidas en transporte público o subsidios focalizados a la compra o arriendo de vivienda para grupos particulares parece ser algo que debiéramos estudiar de forma conjunta y no de forma separada, de forma sectorial. Por ejemplo, y solamente por poner un ejemplo, en el caso de transporte, propuestas de tarificación vial que se vienen estudiando hace mucho tiempo recaudarían entre 480 y 870 millones de dólares anuales, los que podrían redistribuirse para aliviar costos de transporte para ciertos grupos de población que enfrentan problemas de asequibilidad al momento de hacer este análisis conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. A continuación presenta Isabel Brain. Hola. Se ve la presentación, ¿no? Sí, se ve. Ah, ya, perfecto. Déjame separar acá. Bueno, muchas gracias, Ignacia. Gracias a los presentadores anteriores, muy interesantes las presentaciones. Y bueno, el proyecto que les voy a presentar es una investigación que desarrollamos junto con Joaquín Prieto,
con fondos del Lincoln Institute, que hace un llamado anual a investigadores de América Latina. Y la investigación, lo que buscábamos hacer es poder entender cómo cambian la distribución de las oportunidades en el tiempo, y usamos Santiago, por supuesto, como caso de estudio. No me pasa esto. Bueno, entonces, nuestra investigación en un pantallazo lo que busca es analizar la geografía de oportunidad en el área metropolitana de Santiago, a nivel municipal y de barrios, en esas dos escalas, usando un índice compuesto, un índice multidimensional, que lo que tiene como que lo que busca es poder describir comprensivamente la geografía de oportunidades en las distintas áreas de la ciudad y sus cambios en el tiempo. Entonces, la presentación tiene estos 6 puntos. Primero voy a hacer un súper rápido barrido de qué es lo que se entiende por geografía de oportunidad, cuáles son los principales hallazgos hasta el minuto en la literatura, cómo se mide generalmente y cuáles son las brechas que nosotros vemos que en la literatura y que con este estudio buscamos en el fondo llenar. Cuál es la contribución de este paper, de este trabajo, el caso de estudio, la metodología, los datos, resultados y conclusiones. Entonces, respecto a la geografía de oportunidad, la definición es bastante simple y básicamente lo que dice es que la oportunidad no es un concepto como neutro o abstracto, sino que tiene una localización, las oportunidades están distribuidas espacialmente y la mayoría de las veces no en forma balanceada o equitativa. La geografía de oportunidades de un entorno, de un área urbana, lo que se refiere es que son los atributos, las características estructurales, sociales, económicas, ambientales, culturales, etcétera, de un barrio, de la escala que uno quiera, digamos, que afectan las oportunidades de los individuos que viven en esos lugares, más allá de sus características individuales. O sea, un mismo individuo en lugares con geografía de oportunidad distinta enfrentaría distintas oportunidades de movilidad económica y social, de progreso familiar o personal en el futuro. ¿Y por qué es importante entender esta disparidad? Y se relaciona con las presentaciones anteriores, es porque no es fácil moverse residencialmente en las ciudades, porque hay o restricciones presupuestarias en el fondo, o en otros países también discriminación racial o étnica o lo que sea. Y lo otro, porque es relevante analizar la geografía de oportunidades, porque los barrios tienen un comportamiento que no es lineal, tienen un efecto que Galster lo llamó, que tiene un threshold, un umbral, que entran en dinámicas o muy negativas, donde se refuerzan las desventajas, y las áreas que tienen geografía de oportunidad muy positiva van también progresivamente distanciándose del resto, ¿no? ¿Cuáles son los principales hallazgos en esta materia? En uno de los estudios más importantes, un estudio que ocupó datos longitudinales, y lo que midió es qué cosas importan a la hora de explicar la movilidad de ingresos intergeneracional, y lo que descubrió es que en las ciudades de Estados Unidos, midieron en todo Estados Unidos, las áreas donde la gente enfrentaba movilidad social ascendente más fuerte tenían 5 características: eran menos segregadas, tenían menos desigualdad de ingresos, tenían mejores colegios, había mayor capital social y había más estabilidad de la familia. Después, otro estudio también muy relevante en esta materia, lo que hizo fue medir, controlando por los barrios, lo que hizo fue medir, bueno, cuánto importaba la mixtura social, la integración social, y lo que vio es que para que los hogares de más bajo ingreso enfrentaran movilidad ascendente, era más efectivo cuando los barrios estaban compuestos por hogares de bajo ingreso y hogares de ingreso medio, que cuando tú mezclabas hogares de bajos ingresos y muy altos ingresos. Me voy a saltar la última, pero va en la misma línea para no perder más tiempo. Después, ¿cómo se mide en general la geografía de oportunidad? Generalmente es a través de índices multidimensionales que consideran estas variables estructurales del barrio, cuando más allá de las características individuales de las personas. Y lo que hace es medir los recursos o bienes, los assets, que le llaman en inglés, más que las desventajas del barrio, porque hay toda una literatura que habla del efecto barrio,
lo que ellos dicen, bueno, ¿cuáles son esos atributos que pueden ser descritos como oportunidades? ¿Ah? Y en general las variables que generalmente miden o integran estos índices multidimensionales es acceso, pero no acceso a colegios, sino que acceso a buenos colegios, accesos a buenos trabajos, lo que incluye también accesibilidad y densidad del empleo, la economía local, donde se mide el número, el tipo y el tamaño de las empresas, concentración de pobreza y composición social del área, el tema de seguridad, crimen, etcétera, el nivel de asequibilidad de la vivienda, el acceso a servicios locales, incluyendo temas financieros, fondos, bancos, cajeros, etcétera, y a servicios de salud. Y por otro lado, otro tema importante en las medidas de oportunidad es que las oportunidades operan, o los mecanismos operan en tres escalas distintas. Está a nivel de barrio, las diferencias en la geografía de oportunidad se dan por el efecto par, la socialización, por las organizaciones que haya en el territorio y las redes sociales. A nivel de municipalidades, lo que importa son la calidad de los servicios, tanto públicos y privados, educación, salud, recreación, etc. Y a nivel metropolitano es el tema de la distribución del trabajo. Entonces, ¿cuáles son como las brechas que nosotros vemos y que este trabajo lo que busca es poder hacer un aporte? Es que hay mucho trabajo, sobre todo en Estados Unidos, donde hay mucho dato también, y esfuerzo puesto en poder describir las áreas, pero nadie responde nunca, bueno, ¿y cómo cambian esas áreas en el tiempo? Y tampoco cuáles son los mecanismos que explican que eso cambia. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que cambie un área que tiene una geografía de oportunidad baja a una geografía de oportunidad mejor en el tiempo? Y por otro lado, lo que vemos es que este concepto es súper útil para sociedades, para ciudades como las latinoamericanas, como la nuestra en Santiago y el resto de lo que se llama el sur global, y hay muy poca evidencia respecto a qué son las variables que más importan en el caso, por ejemplo, de ciudades en América Latina versus ciudades en Norteamérica, etc. Y cuáles son las escalas que importan. Entonces, en ese sentido, nosotros, nuestro aporte es que generamos un marco conceptual, que aquí con mi flecha, no solo, generalmente la geografía de oportunidad se queda en los atributos urbanos y en poder definir cuáles son las variables que más importan para definir esa geografía de oportunidad o esos atributos. Nosotros lo que hacemos es agregarle esta dimensión dinámica a la geografía de oportunidad y agregamos la capacidad fiscal de los municipios, en el fondo, y también de la actividad del mercado urbano, porque en el fondo nosotros lo que vemos es que una cosa es describir muy bien los atributos de un entorno, pero las dos grandes instituciones, digamos, que uno podría decir que afectan y pueden cambiar el entorno, es por un lado las inversiones que hacen los municipios, la capacidad que tienen para cambiar el territorio que gestionan, y por otro lado es la inversión de capital privado en esas áreas. Entonces, en ese sentido, nosotros de alguna manera ampliamos el marco conceptual de cómo se mide esto, y por otro lado, también lo que hicimos, integramos medidas relativas y absolutas del campo, porque en general la geografía de oportunidad también deriva en rankings de ciudades con mejor y peor geografía de oportunidad, pero siempre son mediciones relativas. Al meterle una medición también absoluta, lo que te permite es ver si esos cambios, esas movidas hacia arriba o hacia abajo son significativas y representan cambios reales en una mejora en la geografía de oportunidad. Bueno, y lo otro es que medimos la escala municipal y de barrio al mismo tiempo. El caso de Estudio Santiago lo conocemos, las tres presentaciones anteriores se han basado en el caso Santiago, así que me voy a saltar esto. Y metodología y datos, nosotros, bueno, nuestro método lo que hicimos fue armar este índice de geografía de oportunidad, que tiene estos tres, en base a tres índices compuestos, subíndices, en el fondo, que arman este índice general. Uno es un índice del dinamismo del mercado de suelo urbano,
el otro es un subíndice de la capacidad fiscal de los municipios y un subíndice de atributos urbanos. Para eso usamos 26 variables y medimos en 2 periodos. Periodo 1 comprende el año 2002-2005, periodo 2 entre el 2012 y 2015, en el fondo un rango de tiempo de 10 años. Y en el fondo la fuente de datos son 7, desde el Servicio de Impuesto Interno, el INE, MapCity, el Ministerio del Interior, el CINIM, la encuesta Origen y Destino, eso. Estas son las 2 escalas en que medimos, son los municipios, y por barrio nosotros ocupamos las áreas Origen y Destino de la EOD. Son en el fondo 734 Origen y Destino, 734 barrios. Estas son la lista, lo que estoy apuntando aquí con las flechas, el primer índice de mercado suelo, de capacidad fiscal municipal, y de los 7 atributos urbanos son conectividad, empleo, salud, educación, vida urbana, seguridad y nivel de mixtura social. No tengo tiempo para detallar todos los indicadores, podemos verlos después si importa. Acá están las escalas en las que se midió, el impacto en el índice de cada uno de los indicadores, los años y las fuentes de datos. Resultados. Primero, ¿qué capacidad tiene este método que proponemos para medir y clasificar, para describir y clasificar estas áreas urbanas, tanto a nivel municipal como de barrio? Lo que en el fondo puede verse acá es que en la primera parte, estos 2 mapas de arriba, este es a nivel municipal, el índice relativo, y este es a nivel de los barrios, y este es el índice absoluto, a nivel de municipal y de barrio, y lo que muestra es, y lo que me interesa rescatar acá, es lo significativa que es la escala municipal. Si uno se fija, y voy a ir a este nivel, acá, este es el índice relativo y este es el absoluto. Si uno se fija acá, estas son las áreas origen y destino, que básicamente comprenden 4 municipios del área sur de la capital, que en el fondo San Ramón, El Bosque, La Granja y La Pintana, y que en el fondo van más allá de la unidad barrio, o sea, importa la escala en la que se da esta baja geografía de oportunidad. Este es Pedro Aguirre Cerda, y sin embargo el tipo de intervención que se puede derivar de acá es muy distinto cuando una comuna como Pedro Aguirre Cerda está rodeada de áreas de mejor geografía de oportunidad versus áreas, comunas que están rodeadas de otras comunas de muy baja geografía de oportunidad, que hace que el tipo de intervención de política pública que haya que hacer ahí sea muy distinto. Lo otro, solo para muy breve, si uno ve, esto es baja geografía de oportunidad, el azul claro, sur oscuro, geografía de oportunidad media-baja, media-alta y alta. Todos los indicadores del índice que usamos muestran diferencias significativas entre uno y otro tipo de realidad urbana, y por ejemplo, también servirían para orientar intervenciones. Si uno ve, por ejemplo, en el tema de empleo, el número de empresas que hay en las 8 comunas y 159 barrios que están con baja geografía de oportunidad, son 3.900, cerca de 4.000 empresas. En las áreas de alta geografía de oportunidad son 5 comunas que juntan 20.881 empresas. Entonces, en el fondo uno podría decir, bueno, ¿cómo orientar las políticas públicas y las intervenciones de manera de poder ir mejorando cada una de estas áreas, digamos, ¿eh? Isabel, te queda 1 minuto. Me queda 1 minuto ya. Voy a pasar 1 minuto más, voy a hablar 2 minutos más. Lo otro que me interesa rescatar acá, en cómo cambia la geografía de oportunidad, a mí me importan 2 cosas aquí. Lo importante del aporte de la medida absoluta es que, por ejemplo, si en la parte de arriba está la medida relativa. Este es el 2002-2005, al otro lado a la derecha el 2012-2015. Según la medida relativa, Maipú empeoró en los 10 años, ¿no es cierto? Pero si uno lo mide con la medida absoluta, uno se da cuenta que se mantuvo igual. Entonces, muchas veces los índices relativos lo que hacen es mostrar que suben unas y probablemente Maipú quedó más abajo porque otras subieron
en el mismo tiempo. Y lo otro es que el índice absoluto es mucho más estricto, porque en el periodo 1, el índice relativo muestra áreas con baja geografía de oportunidad que son bastante menos que las que muestra el índice absoluto. Y lo último, lo que importa es cuando cambian la geografía de oportunidad, decir, bueno, ¿esos cambios fueron significativos o no? ¿Son cambios que subió o bajó, como lo que pasó con Maipú? ¿O hubo un cambio sustantivo? Entonces, si uno ve a la izquierda acá, Loprado y Peñalolén, en el periodo 1, hace 10 años atrás, los dos estaban con geografía de oportunidad baja, y ambos enfrentaron ahora en la derecha un cambio significativo en sus atributos, en su geografía de oportunidad, pero sin embargo, Peñalolén se saltó 2 niveles, pasó de baja geografía de oportunidad a moderada, a este color café. En cambio que Loprado, uno puede ver que no obstante mejoraron en muchos de sus niveles, no logró sacarlo de la categoría de baja geografía de oportunidad, y aquí sí que paro, es lo último. Si uno se pregunta, bueno, ¿qué empuja los cambios en la geografía de oportunidad? Si estos mapas muestran, este es el cambio, lo que muestra el índice de mercado de suelo, esto es de los atributos urbanos, y este de la capacidad fiscal de los municipios en el periodo 1, este es en el periodo 2, y si uno ve, lo que más se movió es el mercado de suelo entre el periodo 1 y el periodo 2, de mayoritariamente azul se mueve a café y naranjo, que es mejor geografía de oportunidad. En el caso de los atributos urbanos también mejora bastante, no así la capacidad municipal fiscal, que es mucho menor, y que tiene que ver con las limitaciones de las normas que tienen hoy día los municipios para recaudar, que no obstante mejora la inversión privada, mejoran los atributos urbanos, los municipios no están logrando capturar esos cambios en la geografía de oportunidad. Y las conclusiones quedan para la discusión. Disculpen por pasarme y el apuro en presentar. Muchas gracias. Y con la presentación damos cierre a esta mesa, y a continuación tenemos 15 minutos para comentarios y preguntas. Por favor, los que quieran hacer comentarios, escriban a través del chat. Y para abrir le doy la palabra a Nicolás Angelcos, investigador del COES, quien hará un breve comentario de sus presentaciones. Hola, bueno, muchas gracias, Ignacia. Bueno, muchas gracias también a todos y todas las exposiciones. Encuentro que fueron muy interesantes. Vamos a tomar el tiempo para hacerlo realmente muy breve, pero creo que puede servir como un puntapié inicial quizá a la discusión. Yo lo que quería, en realidad, el marco de mi comentario, pensaba, es que me llamó la atención positivamente la sintonía entre las distintas presentaciones, ya, lo cual puede hablar, qué sé yo, de una buena organización del Congreso, una buena coordinación de los paneles, pero yo creo que sobre eso habla también de los cambios, como bien evidentes, creo yo, que tiene como la cuestión urbana, pensándolo, o de cara en el fondo al proceso como constitucional que se abre, o que se va a abrir en abril, o que ya se abrió, si se quiere, post plebiscito. ¿Por qué pienso eso? Y voy a hablar un poco de las cosas que yo estudio, porque uno de los cambios, no constitucionales, pero sí del modelo político y económico chileno más resentido probablemente por los sectores populares, y que tuvo un efecto paradójico en el fondo en el cambio de sus condiciones de vida desde la década del 90 en adelante, tiene que ver con la falta de garantía del derecho a la vivienda en términos constitucionales. Y cuando los sectores populares pensaban derecho a la vivienda, y esto me quiero conectar un poco con al menos las dos primeras presentaciones, se pensaba la vivienda adecuada siempre en términos de acceso a la propiedad de la vivienda. O sea, si uno hace un análisis como histórico, desde los años 60 en adelante, incluso desde los años 40 en adelante, los sectores populares han optado, dentro de una suerte como de cultura política, por la propiedad de la vivienda por sobre otras formas de tenencia de la vivienda. Y sin embargo, y de alguna manera la recuperación de la democracia en la década de los 90
implicó, si se quiere, una acción del Estado orientada a la construcción masiva de viviendas sociales, lo cual fue muy estudiado en la década del 2000, que tuvo efectos muy importantes respecto a la segregación, respecto a la expulsión de los pobres hacia la periferia de la ciudad, respecto al distanciamiento espacial de los sectores populares respecto al centro, bueno, etcétera. Es decir, tuvo un efecto performativo, como llamaba la segunda presentación, muy importante respecto al lugar que ocupan los sectores populares dentro del imaginario nacional y también del punto de vista de sus condiciones de vida. Entonces, a mí me pareció interesante, si voy agarrándolo un poco como por presentación, en qué medida el problema de la vivienda no puede ser pensado hoy día, en el siglo XXI, en el marco de una discusión constitucional, desligado, en el primer caso, por ejemplo, lo que llamaba ventajas espaciales, en la segunda presentación en relación a los fenómenos como del allegamiento, las expectativas que tienen los sectores populares respecto al ideal de la propiedad privada o la propiedad de la vivienda, en la tercera presentación en relación al transporte, y en la cuarta presentación respecto a la geografía de oportunidades. Es decir, hoy día, al parecer, el derecho a la vivienda no puede pensarse simplemente como acceso a la propiedad de la vivienda, sino como, en el fondo, derecho a la ciudad. Y eso también ha influido o impactado en el mismo vocabulario de las organizaciones más políticas o del activismo ligado al tema urbano, tanto en comités de allegados como en, qué sé yo, agrupaciones en defensa del patrimonio, de barrio, etcétera. Entonces, algo que me pareció interesante en las distintas presentaciones es que entregan como una evidencia bien específica sobre algunas acciones del Estado en algunas de estas áreas que en general tienen efectos contradictorios al menos con las expectativas asociadas al proceso constitucional. En el primer caso, si entendí bien, se planteaba cómo las políticas o cómo las formas de arriendo no generan ventajas espaciales en los sectores populares, en las clases medias bajas y bajas. En la segunda presentación se intentaba mostrar cómo la política de vivienda tiende a coproducir el allegamiento más que a resolverlo, al menos como un fenómeno completo. En el tercer caso se intentaba mostrar cómo se consideraban de manera conjunta los costos de la vivienda y del transporte. Tenemos que, qué sé yo, los quintiles más bajos gastan buena parte de sus recursos en este tipo de cosas. Y por último, en la presentación de Isabel, se señalaban en el fondo, o se intentaban aislar los efectos que tenían distintos factores sobre el cambio en la geografía de oportunidad de distintos barrios. En ese contexto, y con esto termino, la pregunta que quisiera hacerle a los distintos panelistas, o a lo mejor se puede relacionar con otras que le hagan desde el público, tenía que ver en qué medida la evidencia que ustedes mostraron respecto al rol del Estado en la asignación de vivienda, la asignación de transporte o de ciudad, en el fondo garantía el acceso a la tenencia, qué sé yo, podría contribuir un debate constitucional respecto al derecho a la ciudad. En el fondo, ¿en qué medida creen ustedes que lo que ha hecho el Estado no ha sido suficiente? Creo que dieron evidencia contundente para pensarlo, pero ¿cómo podría integrarse en eso una discusión constitucional que piensa en el fondo una ciudad siglo XXI y no efectivamente la ciudad del siglo XX, que fue la que heredó la recuperación democrática en el 90? Eso. Gracias. Los expositores pueden seguir comentando, dado que no hay otras preguntas o comentarios en el chat. No sé si alguien quiere partir o en el mismo orden de las presentaciones, quizá. Yo tengo un comentario, sí. Dale nomás, Isabel. Bueno, respecto del rol del Estado y cómo abordar respecto al tema de la ciudad en la nueva Constitución, sin duda, bueno, va a ser un tema desde el derecho a la vivienda y qué se entiende por vivienda, porque Chile es uno de los pocos países en América Latina que no tiene el derecho a la vivienda en la Constitución, y es el país que más se ha hecho cargo dentro del tema de la vivienda. No obstante, hoy día tenemos el problema que Alfredo Rodríguez y Lana Surañi lo bautizaron hace ya bastante tiempo como el problema de los con techo,
que es la segregación y la falta de ciudad, el déficit de ciudad, digamos, y que la pandemia y el estallido social lo hicieron emerger, y afortunadamente, si uno quiere ver el lado positivo de estos dos crisis sociales y de salud, es que relevaron la importancia de la ciudad en explicar las desigualdades y cómo contribuye activamente a potenciar las ventajas o las desventajas. Y solamente lo último que quisiera comentar respecto al resto de las presentaciones, sobre todo la de Ignacio y la primera, que hay un término que lo ha acuñado, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Mulliner, que habla de, en vez de, hay que transitar desde la affordable housing, de la vivienda asequible, a un affordable living, en el fondo a una capacidad de ofrecer soluciones de vivienda que no generen hoy día, cuando una persona en Chile se obtiene una vivienda en propiedad, lo mandan a vivir a la periferia y le aumentan inmediatamente los costos en transporte, le bajan las oportunidades en términos de la calidad de los servicios, etc. Entonces hay un costo de vida que asumen por el hecho de obtener una vivienda. Entonces, ese concepto me parece que podría ser interesante o podría interesarles, el affordable living. Eso. Yo también tal vez tengo una reacción respecto a... ¿Se puede? ¿Aló, se me escucha? Sí. Respecto a lo que dijo Nicolás, gracias por el comentario. Y yo creo que, por la discusión, yo creo que también lo que decía al final de mi presentación muy rápidamente, tampoco yo no conozco, porque yo no soy de acá, entonces no conozco todas las dimensiones de la discusión del proceso constituyente, ni todo lo que se entiende por el pseudo derecho a la vivienda en Chile, etcétera, pero estoy aprendiendo también. Pero lo que veo también de manera un poco general es que, y no solo yo lo digo, como que estudios también de Estados Unidos, de Europa, etcétera, lo muestran, y mismo de América Latina, que la perspectiva del subsidio, de subsidiar a las personas para que puedan elegir su vivienda, para que puedan elegir dónde vivir, para que puedan elegir, en el fondo, ese concepto de libertad del cual hablaba Ignacio, como que en el fondo el subsidio, las pruebas empíricas que tenemos es que el subsidio no entrega mayor libertad, porque al contrario, ese subsidio está, por lo menos en el área de la vivienda, está en gran parte captado por los propietarios que suben los arriendos o que suben los precios de la vivienda. Entonces yo creo que en todo ese periodo de reflexión en la nueva constitución, en el lugar que debe ocupar la vivienda, yo creo que es muy importante, y tal vez sea un poco radical, no me doy cuenta, pero pensar también en una vivienda que sea realmente de propiedad pública, y que sea una vivienda que para siempre sea de propiedad pública y que no pueda caer en el sistema privado después de no sé cuántos años o después de no sé cuántos... o no sé, o sea, que sea de propiedad pública para siempre, y que sea ¿cómo decirlo? Y que al ser de propiedad pública sea para arrendar de forma permanente, y que en el fondo esa vivienda pública pueda entregar una seguridad a los sectores populares, una seguridad residencial, y que también para la gente que lo pueda, que sea como una etapa antes, si quieren, de volver al mercado, que la idea sea eso. Entonces, ahí se puede lograr como dos objetivos a la vez. Una vez la estabilidad residencial de sectores populares, y, por otra parte, una etapa una etapa residencial, en la trayectoria residencial, hacia la propiedad privada, que puede servir para, no sé, sectores de ingresos medios, y también para la nueva generación que conocen, o sea, los jóvenes que conocen más dificultades en el mercado habitacional. Y digo eso porque también yo soy de Francia, y en Francia igual funciona así la vivienda social, la vivienda pública, donde sí hay un parque habitacional bastante importante que es de propiedad pública, y que es de forma, o sea, y que es destinada a arriendo de forma permanente. Eso.
¿Puedo comentar algo yo al respecto a propósito del comentario que había hecho, que se había hecho al comienzo? ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, yo creo que pasa un poco a propósito de lo que mencionaban al comienzo, cómo llevar esto a una discusión de cara al proceso que se nos viene en Chile sobre derecho a la ciudad. Bueno, primero convenir que, digamos, todo lo que ha sido el trabajo de derecho a la ciudad no es algo muy novedoso, digamos, el Hábitat 3 ya hace unos años instala, digamos, este tema a propósito de una serie de conceptos que tienen que ver con lo poco explicativo finalmente, y la complejidad que tiene que ver, que en el fondo circunda el tema del derecho a la vivienda. En el caso de lo que, por ejemplo, nosotros vimos en nuestro estudio, era un poco que tenía una parte de los resultados asociados a eso, es que mucho del derecho a la vivienda se empieza a mezclar, digamos, con el tema de derecho a la propiedad privada, ¿no? Entonces, justamente por eso en lugares donde está tan arraigado esta idea del sueño de la casa propia, si bien como mencionaba acá Quentin, efectivamente hay una serie de iniciativas que se han estado aplicando a nivel global a propósito de arriendos sociales, todavía hay un nivel, digamos, simbólico y cultural que tiene que ver con cómo, digamos, se tensiona de nuevo estas escalas colectivas y estos como ideas individuales de poseer algo, y cómo de repente el derecho a la vivienda tiene que ver, digamos, con, bueno, cuánto de derecho a la vivienda es lo que las personas esperan, cuánto de derecho a propiedad privada son lo que también las personas esperan. Y yo creo que justamente ahí es donde radica, digamos, los desafíos para lo que va a ser luego el proceso constituyente, digamos. Y por lo pronto, claro, tiene que ver con no solamente derecho a la vivienda, sino que derecho a esta geografía de oportunidades que mencionaba Isabel en su ponencia, en este acceso, digamos, a movilidades, digamos, adentro de la ciudad, al acceso, digamos, lo que ha llamado siempre la literatura, esta idea del urban poor, digamos, como a generar espacios más de inclusividad dentro de la ciudad. Entonces creo que finalmente el desafío en términos concretos para el caso chileno, porque finalmente todas estas iniciativas de derecho a la ciudad son súper sensibles al contexto finalmente, va a tener la dificultad de cómo operacionalizar, digamos, en términos concretos, qué es este como derecho a la ciudad. Y eso yo creo que va a ser lo que va a compartir los mayores desafíos, como qué es lo que se espera, digamos, sobre la expectativa de cumplir los derechos a la ciudad. Sí. María Luisa había levantado la mano y después Francisca Mazón. Hola, muchas gracias por las presentaciones. Yo tenía un par de comentarios para un par de exposiciones sobre el trabajo de Quentin. Quería preguntarte sobre el tema del tiempo de la tenencia de la vivienda, la dimensión temporal, cuánto tiempo está la gente en la situación de arriendo versus bueno, la compra, porque me parece súper interesante los hallazgos que planteas en términos de las diferencias de acuerdo a grupos socioeconómicos o a clases sociales, ¿no es cierto? Y como lo que dices es que en el fondo para los sectores medios el arriendo tiene ciertos efectos, ¿verdad? Que como que encarece, por lo que entendí, un poco el precio en los barrios, o permite más bien acceder a barrios que pueden ser un poco más exclusivos. Entonces te quería preguntar un poco como por el factor temporal, más o menos cómo plantear eso en términos de cuánto tiempo se está en esa situación, ¿ya? Y lo pienso del siguiente punto de vista, porque esto desde un trabajo quali que estoy haciendo yo, es bien exploratorio, pero en entrevistas con personas que residen en el cono de alta renta, sobre todo en el sector de Lo Barnechea, sale mucho en las entrevistas que prueban arrendar antes de comprar, ¿ya? Pero es una decisión de arriendo muy consciente de que lo que viene después es la compra, ¿ya?
Entonces, como en el fondo, como con lo que estábamos hablando recién, como con una capacidad de elección súper poco limitada en ese sentido, ¿no? Como sino que más bien diciendo, bueno, va a ser por temporal si es que me gusta o no, si es que me acostumbro, qué sé yo, y porque lo que viene a continuación es la compra. Entonces me puse a pensar un poco cómo sería, si es que habrían diferencia, si es que uno incorpora la variable de tiempo en la tenencia de la vivienda o tiempo de arriendo. Eso es un poco una pregunta. Y lo otro, también, bueno, pensar que en realidad, en parte de la discusión que conecta el tema de la tenencia o propiedad de la vivienda, bueno, súper histórica, tiene que ver con cómo se pueden desenvolver o no actitudes más conservadoras en el tránsito, ¿sí o no? Sí, no sé. Bueno, algunos estudios muestran cómo devienen más conservadores algunos barrios cuando se vuelven más predominantemente de propietarios versus de arrendatarios. Entonces, también que quizás preguntar un poco cómo se podría conectar eso. Y por el trabajo de Isabel, estaba pensando que me gustó mucho lo que presentaste, Isabel, porque creo que es muy interesante el punto de vista de una perspectiva relacional así muy, muy aguda, ¿no es cierto?, de relacionar estas comunas respecto de su entorno. Entonces, tanto el indicador absoluto como el relativo, y el efecto que puede tener lo que ocurra o no en tu entorno inmediato como en términos territoriales. Entonces, creo que eso es súper interesante como una discusión en muchos sentidos, pero estoy pensando, por ejemplo, en indicadores como el ICBU, de calidad de vida urbana, que lo que hace habitualmente es como que ranquea, por ejemplo, comunas, ¿no es cierto? Y se le hace muchas críticas porque este ranking al final es un ranking que a veces tiene muchos indicadores como lo que decías tú, ¿verdad? Algunas cuestiones que son, pero también pone otras que en realidad son definitivamente imposibles en algunos barrios, en algunas comunas. Entonces es una cosa un poco medio balanceada respecto a lo que se mide, pero también además genera este efecto de rankear y un poco también performativo, ¿no? Tiene otro tipo de efecto. Y cuesta como adoptar una perspectiva más genuinamente relacional como la que tú estás desarrollando en este trabajo. Entonces, quería preguntarte un poco más sobre cómo ves este aporte dentro de esa discusión también de este tipo de indicadores, de este tipo de instrumentos que sirven un poco para también transmitir ciertos mensajes que son también muy importantes y que tienen efecto. Eso, gracias. Francisca, y quizás abordan los comentarios después, ambos comentarios. Sí, o sea, es que más que un comentario era como una respuesta un poco también a la pregunta inicial, o sea, el comentario inicial de Nicolás, así que yo creo que mejor responden a las preguntas de María Luisa y después por retomar quizás eso otro. Bueno. ¿Respondo? Sí. Muchas gracias, María Luisa, por tus preguntas que encuentro muy, muy interesantes y complejas de contestar. Estoy muy de acuerdo con lo que la perspectiva temporal es muy interesante y que sí plantea más generalmente la pregunta de ¿cuál lugar, qué lugar ocupa el arriendo en las trayectorias residenciales de la gente y cómo eso puede cambiar según la clase social, según el barrio de residencia, y se conecta completamente con lo que decía antes sobre viviendas destinadas al arriendo de forma permanente, etc. Lo que yo creo es que efectivamente, pero no lo he comprobado de forma empírica de manera muy rigurosa por el momento, pero la hipótesis que yo hago es que efectivamente hay gente que está en posición de probar el arriendo en barrios favorecidos, en barrios con muchas oportunidades, para después, si les gusta, comprar la vivienda. Pero creo que para las clases medias,
o medias medias o medias bajas que tienen como una posición un poquito más complicada en el mercado inmobiliario, especialmente en barrios favorecidos con mayores oportunidades, yo creo que el tiempo del arriendo se relaciona mucho con otras dimensiones del ciclo de vida. Y sobre todo, y es mi hipótesis principal que estoy comprobando ahora, con el tiempo de la educación de los niños. Porque una de las mayores ventajas que entrega residir en barrios favorecidos, en Santiago por lo menos, es acceder o por lo menos vivir cerca de colegios de buena calidad. Y yo creo que también el tiempo del arriendo, o es vivir cerca de su trabajo, por ejemplo. Entonces yo creo que el tiempo del arriendo no se define solamente según proyecciones residenciales, sino que también se define por otras dimensiones del ciclo de vida que tienen que ver con, por ejemplo, la duración de un contrato laboral o, por ejemplo, la duración de que la niña o el niño vaya al colegio bueno que está al lado de la casa. Entonces yo creo que habría que analizar este tiempo relacionándolo con otras dimensiones. Y ahora sobre las actitudes, los valores y, la relación que tienen los propietarios y los arrendatarios con su barrio, yo creo que sí, que hay o sea, no soy yo que creo que sí hay una diferencia importante en la relación del barrio entre propietarios y arrendatarios por el simple hecho de que para los propietarios la vivienda no solamente tiene un valor de uso, sino que tiene un valor de cambio, para decirlo en términos un poco más marxista. Es como que los propietarios compran, entonces compran y tienen siempre la perspectiva de volver a vender su vivienda. Entonces, si el barrio se deteriora en términos de composición social, de desorden, de inseguridad, etcétera, pierden al final, porque la vivienda es una inversión para ellos. En vez que los arrendatarios, si no están contentos con cómo evoluciona el barrio, se van y plata no van a perder. Entonces sí, yo creo que esa dicotomía explica los valores distintos que pueden tener hacia el barrio los propietarios y los arrendatarios, pero tampoco lo he comprobado mucho y me hace pensar que esas dos dimensiones, temporal y de valores, actitudes hacia el barrio, se podrían estudiar de manera cuantitativa muy interesante con la encuesta del SOC. Así que gracias por esas pistas también. Gracias María Luisa por escuchar la presentación y por el interés. Una sola cosa, metiendo la cuchara en el tema de Quentin, es que también hay un factor de que la política de vivienda por 25 o 30 años entregó la vivienda en propiedad, no existía la alternativa del arriendo. Entonces, no es una sorpresa, y siempre he estado en los resultados de la CACEN, a menor el estrato social, mayor el porcentaje de personas que es propietaria de la vivienda. Que es la rareza chilena, digamos, es lo especial. A más bajo el quintil de ingreso, más alta es la proporción de personas que son propietarias, y el problema ahí es que la vivienda te fija en el espacio y te inhibe de poder moverte, porque no era posible venderla, o tienes que esperar creo que 15 años, tampoco había un mercado del arriendo muy dinámico o muy formal, que estuviera como aceitado, digamos. Entonces, por eso son en general los estratos sociales más altos los que se mueven y arriendan más, que las torres hiperdensas del centro vinieron a cambiar recién, diría yo. Ahí hay un mercado del arriendo bastante dinámico y mutante. Ya. Y respecto a los índices que tú mencionabas, yo creo que hay dos como sutilezas respecto a los índices que armamos nosotros junto con Joaquín, el otro autor, y por ejemplo el índice del ICBU que tú mencionabas, porque uno en el fondo, al estar el nuestro enmarcado en la idea de geografía de oportunidad, lo que busca de alguna manera poner el acento en cómo balancear la distribución de oportunidades, ¿ya? Y cómo la sumatoria de ventajas o desventajas de tu entorno te juegan un rol activo. En el fondo, donde uno vive no es un espacio neutro, sino que activamente o te empuja hacia atrás o te empuja hacia adelante.
Y por eso lo que decía que entiende, familias que activamente se van a vivir a barrios mejores para poder acceder a un mejor colegio, o etcétera. Y la otra sutileza tiene que ver con el tema de asociarlo, o sea, es geografía de oportunidad versus calidad de vida. Cuando tú ranqueas en función de, oye, mira, estas son las comunas con mejor calidad de vida y sale Macul o sale Providencia o qué sé yo, no es tan genial, creo yo, en términos del mensaje que se pasa, porque es, bueno, ¿y qué haces con eso? Cuando llegas a los con peor calidad de vida, tener mejor calidad de vida, ¿fijas? Entonces, por un lado está eso, y por otro lado está el tema de cuando tú haces el ranking IQ, es un ranking relativo. Entonces pasa lo que yo mostraba respecto a Maipú, de que si tú lo ranqueas en términos relativos en 10 años plazo, Maipú queda más abajo, como que se hubiera involucionado, digamos, hubiera retrocedido en sus indicadores de geografía de oportunidad, y no es así, sino cuando otras comunas se movieron más hacia arriba, entonces lo hicieron bajar, pero en términos absolutos, su realidad, su cantidad de servicios, y etcétera, no cambió. Y cuando tenemos, la gracia de los indicadores absolutos, sobre todo en ciudades tan desiguales como la nuestra, es que ponen un estándar mínimo. Entonces tú no puedes decir que la geografía de oportunidad es buena si es que no superaste un umbral. ¿Te fijas? Esa es la gracia del absoluto, que en el fondo pone un piso mínimo para tú poder pegarte el salto a el estadio siguiente de geografía de oportunidad y así. Entonces, por un lado, es un poquito más exigente y realista también, porque también hay comunas que pueden subir, y eso no significó, como lo que yo, el ejemplo que mostraba de Los Prados. Los Prados en un indicador relativo era subido, pero en el fondo, independiente de todas las mejoras, Los Prados no logró subir, porque está tan abajo. Eso, bueno, no sé si respondí, pero más o menos. Esa era como la sutileza, el énfasis en el concepto de geografía de oportunidad, y por otro lado, complementar el tema, porque el relativo igual sirve. El tema es complementar la mirada o el análisis con esta mirada también de mínimos absolutos. Eso. Sí, yo solo quería como retomar el comentario, ¿no?, en torno a la contingencia en la que nos encontramos. En el estudio que nosotros hicimos, abordaba 3 niveles en el fondo. Hicimos entrevistas a personas en el Minbu, en el Servio, después a personas en los municipios, y después al grueso que era nuestro campo, en el fondo eran los jefes de hogar en situación de allegamiento, ¿no? Y esa entrada, como esos 3 niveles, en el fondo nosotros también nos dio la posibilidad de encontrar una de estas claves que presentamos, que era esta como desanclaje, ¿no?, de la política respecto de la realidad territorial. Y yo creo que esa es una de las claves fundamentales para pensar también en el derecho a la ciudad, ¿no? Porque había, sobre todo en los actores municipales, una crítica bien fundada en torno a la imposibilidad que tiene el nivel de la política central de observar las particularidades territoriales que adquiere, por ejemplo, las situaciones de allegamiento, ¿no? Parte del déficit de vivienda. Y también considerando que a raíz de la muestra que teníamos, ¿no?, que eran en comunas que concentraban los mayores niveles de allegamiento según la canción, varias de estas comunas tenían estos llamados barrios emblemáticos, ¿no?, en donde había tradiciones, por ejemplo, de autoconstrucción o tradiciones organizacionales de los mismos vecinos, que perfectamente podrían ser tomadas como base para un desarrollo de otras formas de organización colectiva para la obtención de la vivienda, diferentes ciertamente a las del comité, diferentes, ¿no?, como el caso que nosotros vimos también, que era el de la cooperativa, y que retomaba de cierta forma esta trayectoria que venía, incluso esta persona era de la Victoria, ¿no? Entonces creo que en el estudio de nosotras, que es quali, a diferencia de todos los otros que ustedes han mostrado, ciertamente de una gran calidad, muy interesante, estoy muy agradecida también de poder haber escuchado todas sus ponencias. Creo que esa es de las principales conclusiones, ¿no? Como, y en cara o en mira un proyecto constituyente, es la clave territorial. Y la clave de la pertinencia también
de la observación que tienen los municipios respecto de cómo se expresan estos fenómenos en los diferentes territorios. Y por supuesto también, y quizás un poco en relación a lo que estaban mencionando los otros expositores, pensar también ese desarrollo o el derecho a la ciudad como un desarrollo territorial también. Y nuevamente en esta clave también más local. Entonces, creo que el QALY puede aportar en ese sentido, ¿no? A lograr ver la complejidad de situaciones, de valoraciones también de las situaciones habitacionales, de las situaciones de tenencia, pero también de otras situaciones en donde no hay tenencia, hay allegamiento, o sea, que necesariamente yo creo deben ser consideradas para pensar en cómo dejar, ¿cierto?, estipulado este derecho a la vivienda en la nueva Constitución. Eso. Muchas gracias, Francisca. Muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Lamentablemente tenemos que dar por finalizada la mesa por temas de tiempo, pero los invito a todos a participar en la presentación de Juliana Martínez, que van a dejar el link ahí en el chat. Y a las mesas del eje mañana jueves, que también van a haber varias durante el día. Muchas gracias por su participación a todos. Muchas gracias. Chao. Gracias.